Bendiciones, amados hermanos, que el Señor Todopoderoso te continúe bendiciendo. Es maravilloso volver a encontrarnos en este medio para que juntos podamos proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias al Señor por todas esas experiencias que estás teniendo en estos días. Yo estoy seguro que el Señor, que comenzó la buena obra, la está perfeccionando en ti. Te invito para que te unas conmigo en donde estés, para que hagamos una oración al Señor, para que Él abra nuestra mente, para que su palabra penetre a nosotros y que de aquí en adelante tengamos un mayor entendimiento y que podamos nosotros estar más cerca de esa verdad que nos hace libres. Padre bueno, gracias te damos en este día por toda tu benevolencia, por tu amor, por estar mostrándonos, Señor, que todo lo que está escrito en tu palabra se está cumpliendo. Y eso hace que podamos, Señor, nosotros tener la confianza que todo lo que está aquí determinado, todo punto, toda tilde, toda coma, se cumplirá para la gloria de tu nombre, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Estamos agradecidos, Señor, que en este día podamos reunirnos en tu nombre. Ya tú habías pensado de antemano todas estas situaciones que iba a estar sufriendo tu iglesia. Pero, Señor, tú has proveído, Señor, este medio para que podamos no quedarnos callados, sino para que podamos seguir extendiendo el reino de los cielos. Te pido que bendigas a mis hermanos que están del otro lado de esta cámara. Te pido, Señor, que tú le proveas. Te pido, Señor, que todo miedo sea erradicado de sus corazones. Y te pido con todo mi corazón que tu gracia se derrame cada día en sus hogares y en sus vidas. Que los guardes de todo mal. Así como te pidió Jabes, Señor, líbralos de todo mal, incluyendo el mal que se mueve dentro de nosotros. En tus manos colocamos este momento. En tus manos colocamos este tiempo. Y te pedimos que seas tú ahora con nosotros, que sea el Espíritu Santo llenándonos, guiándonos, enseñándonos, y que coloque en nosotros el querer como el hacer, para que podamos no solamente mirar hacia la verdad, sino que podamos pedirte, Señor, danos fuerzas para poder aplicarla en esta vida que estamos viviendo. Señor, derrama de tu Espíritu sobre toda carne, y gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesucristo, y unánimes, juntos, decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Hemos estado compartiendo una serie que lleva por título La Última Semana de Jesús. Y como ya les he hecho anotaciones anteriormente, esta última semana encierra detalles muy interesantes que tienen que ver con nosotros. Y la palabra de Dios juega, por así decirlo, como un espejo en el cual nosotros tenemos que vernos. No solamente es que podamos memorizar versículos, de lo que se trata es que podamos aplicar lo que aquí dice. Esta palabra a nosotros nos está diciendo cómo es Dios, cómo trata con los distintos eventos humanos, y también nos muestra cómo somos nosotros y en dónde tenemos que hacer ciertos ajustes que nosotros necesitamos para realmente comenzar a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, el cual está representado en Jesucristo nuestro Señor. Hoy la predicación de este día lleva por título Duda. Y quiero invitarte para que tú abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 20, versículo 19 al 35. La maravillosa palabra de Dios dice lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando
Les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo nuevamente: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de ellos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado, esta es la maravillosa palabra de Dios. Estamos mirando acerca de lo que está aconteciendo en este momento. Dice que el primer día de la semana, en día domingo, Jesús se aparece de manera sobrenatural a todos sus discípulos. Yo quiero que usted trate de comprender la condición en que ellos se encontraban. Estaban asustados, estaban angustiados, ya se estaba corriendo la voz de que Jesús había resucitado. Otros estaban diciendo de que el cuerpo lo habían robado, y toda esta serie de personas, todos estos sacerdotes y la guardia romana estaban buscándolos. Y ellos estaban en un lugar escondidos. Suponemos que era el lugar alto donde estaban ellos. Y entonces, de un momento a otro, el Señor Jesucristo se aparece atravesando las puertas, las paredes, y llegó en medio de ellos diciéndole: paz a vosotros. Lo que quiero es que podamos ver cómo el Señor estaba preocupado por estas personas. Realmente ellos no sabían qué pensar. Habían escuchado lo que las mujeres habían dicho en las horas de la mañana, de que lo habían visto, que había resucitado. Pero una cosa es que te diga alguien algo, y otra cosa es que tú puedas verlo por tus propios medios. Y ellos estaban allí, angustiados, sobrecogidos, tal vez pensando en que todo se había acabado, que la inversión de tiempo durante 3 años y medio había sido infructuosa, y que simplemente las cosas habían quedado allí como cualquier otro levantamiento que anteriormente se había dado. Pero el Señor, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, se presenta delante de ellos y les dice: paz a vosotros. Lo que realmente le está diciendo es: estén tranquilos, que aquí estoy yo. Estoy delante de ustedes. No los he dejado ni los he abandonado. Todo lo que les he hablado, lo que les he dicho, es verdadero. Y por eso estoy aquí delante de ustedes, para que se animen, para que puedan cumplir con la misión que tienen que cumplir. Era muy difícil que ellos cumplieran con esa misión si no, no podían asegurar, por así decirlo, de que Jesús había resucitado. Y el Señor lo que hace justamente es esto: llegar delante de ellos para animarlos, para que siguieran adelante en el ministerio terrenal que tenían que cumplir. Las cosas no habían terminado. Recién comenzaba la historia de la iglesia. Pero en medio de esta situación había un personaje que no se encontraba con ellos. Había un hombre llamado Tomás, que no sabemos por qué razón no se encontraba allí. Había salido, tal vez era un hombre de pronto un poco más osado,
y tal vez había salido a comprar víveres para que pudieran comer, tal vez era el que se había arriesgado a salir a buscar lo que ellos necesitaban. El asunto es que él no se encontraba, no estaba allí. ¿Sabes? A veces nosotros nos podemos perder ciertas cosas por estar ocupados en otras, y a veces nos perdemos de pronto de realizaciones que Dios quiere hacer delante de nosotros porque estamos ocupados en otras cosas. ¿Cuántas veces no nos hemos ocupado? ¿Cuántas veces no hemos dicho no voy a la iglesia o no hago esto o no puedo leer la Biblia porque estoy muy ocupado, porque tengo que hacer otras cosas? Bueno, aquí vemos el ejemplo que a veces nosotros nos podemos perder las manifestaciones que Dios quiere que nosotros tengamos. De la misma manera nos está mostrando que Dios se manifiesta cuando Él quiere, pero siempre está presente, porque dice que 8 días después el Señor se presenta. Y no solamente se presenta, sino que le dice a Tomás que haga lo que él había dicho que era necesario que él hiciera para poder creer. Lo que quiere decir es que el Señor está presente. Dios escucha tus palabras. Dios escucha cuando tú hablas, cuando tú dices. Y esto está aquí, no como un detalle fortuito, sino que se encuentra en la palabra de Dios para que tú sepas, porque a veces tú dudas de que Dios te escucha. El Señor a veces es testigo silencioso de nuestras palabras. Y Él quiere que hoy tú comiences a aprender qué es lo que quiere decirnos a través de esta palabra. El Señor le dice a este hombre: Tomás, tú has dudado porque no creíste que yo había resucitado y no has creído al testimonio que te están dando tus compañeros, tus condiscípulos. A veces a nosotros nos pasa igual. A veces nosotros dudamos, ¿qué te digo? De ciertos testimonios. A veces dudamos de lo que las personas nos puedan decir. A veces dudamos de la predicación de la palabra. Sí, dudamos. Pero yo quiero que tú entiendas que el Señor ha mostrado este aspecto no como algo sombrío, sino como algo natural de nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza dudamos, porque somos seres racionales. Es más, de pronto nosotros nos hemos enfocado solamente en Tomás por este encuentro final con Jesús. Pero mira que el problema de él no era de incredulidad. Él quería realmente encontrarse con la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una duda y lo que es la incredulidad. La incredulidad simplemente se cierra a no creer absolutamente nada solo en el paradigma que tenemos en la cabeza. Pero que dudemos es normal. Y más normal aún cuando forma parte de esa manifestación que se da por naturaleza por buscar encontrarnos con la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a encontrarnos con la verdad. Mira lo que nos está diciendo aquí esta palabra de quién era Tomás, porque Tomás era un hombre, cuando yo lo miro, las pocas veces que aparece en la palabra de Dios en los evangelios, a mí me parece un hombre muy realista, más que un hombre incrédulo, un hombre muy realista, un hombre muy objetivo que realmente quería convencerse de las cosas. ¿Tú recuerdas en aquel momento cuando mandan a buscar al Señor porque su amigo Lázaro estaba enfermito? Entonces, allí comienza una serie de manifestaciones cuando el Señor toma la decisión de volver a Betania. Y entonces todos, absolutamente todos sus discípulos, se levantan a oponerse. Y le dicen: ¿cómo es posible si vas allá? Entonces te van a apresar, te van a matar, porque sabían que ya lo estaban buscando. Y en ese momento Tomás dice: pero no lo podemos dejar solo, sino vamos con él y muramos todos. O sea, se muestra que era un hombre decidido. De pronto estas palabras nosotros las hemos malinterpretado como una manera ofensiva de decir las cosas. Simplemente lo que él estaba diciendo es: tenemos que acompañarlo a donde él vaya porque nosotros hemos tomado una decisión de seguirle. ¿Te acuerdas posteriormente cuando el Señor está hablando de que era necesario que se vaya y está explicando de que en la casa de su padre muchas moradas hay y de que él iba a preparar esas moradas y que todos los que estaban allí conocían el camino?
¿Sabes? Lo más tremendo es que todos se quedan callados a excepción de Tomás. Y le dice, bueno, Señor, un momento. Tú dices que nosotros conocemos el camino y no sabemos para dónde tú vas. Y es allí cuando se da esa manifestación maravillosa, cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y entonces todos pudieron entender. Muchas veces nosotros nos quedamos con las dudas. Y a veces es preferible hacer como Tomás, de pronto quedamos 5 segundos como tal vez tontos o como retardados, pero hacemos la pregunta correcta y no nos quedamos toda la vida dudando. Dios quiere que tú lo entiendas. Ahora yo te decía que todos dudamos. Y los discípulos que están allí, todos dudaron. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro comenzó a ensayar caminar sobre el agua? Y comenzó a caminar sobre aquel mar bravío. Y de repente dudó. Bueno, y se hundió. La duda es parte de nosotros. Estos mismos discípulos habían dudado de que Jesús había resucitado. Por eso ese primer día de la semana estaba allí, delante de ellos, para que pudieran eliminar todas sus dudas. Y si nosotros miramos más en detalle, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que no solamente Pedro había dudado, sino que nosotros vemos a estos hombres también que habían dudado cuando estaban en la barca. ¿Recuerdas en aquella tempestad? Todos dudaron y levantaron la voz diciendo, Señor, no tienes cuidado que nosotros vamos a perecer. Hombres de poca fe. Inmediatamente fue la respuesta del Señor. Creo que de alguna manera nosotros de manera particular también dudamos. Hay momentos en que tal vez estás orando por algo tú. Hay momentos en que tú clamas a Dios con todo tu corazón de manera desesperada y sin embargo no estás obteniendo aquello que tú estás pidiendo. Y entonces comienzas a pensar si en verdad Dios podrá hacer aquello para tu vida. Y comenzamos a dudar y comenzamos a tener esas dudas y nos asaltan el corazón porque es nuestra naturaleza. Con nuestra naturaleza nosotros miramos y pensamos y a veces llegamos a la concluimos de que aquello no es factible. Y si algo tú lo piensas en tu cabeza como algo que no es factible, tenlo por seguro que realmente vas a creer en lo que tú estás creando. La duda nosotros la creamos nosotros mismos. La duda la creamos cuando en nuestro entendimiento racional aquellas cosas no tienen cabida. De pronto no logramos darle un acondicionamiento de comprensión en nuestra mente y nos parece que escapa a toda racionalidad. Y cuando nosotros pensamos a toda racionalidad o toda imposibilidad, entonces comenzamos a dudar. Por eso hoy día hay muchos cristianos, personas que se dicen cristianas, que justamente se maneja la duda. Ahora yo quiero decirte, la duda en sí no es mala. El problema es dejar que la duda progrese en tu vida. Digámoslo de esta manera: si tú alimentas la duda, matas la fe. Pero si tú alimentas tu fe, entonces matas la duda. Y creo que nosotros tenemos que revisarnos y ser honestos. No solamente decir yo creo en Cristo, sino poder entender que hay episodios en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en los cuales nosotros dudamos. Tal vez a ti te hayan dado profecías de que tú vas a servir al Señor, de esto, de aquello, de un esposo, de un hijo que se va a convertir, de tantas cosas que pueden pasar. Pero cuando tú comienzas a mirar que el tiempo sigue caminando y tú no ves aquello que realmente te ha prometido el Señor por boca de alguien o por un sueño o por tu propia revelación, entonces ¿qué pasa? Comienzas a dudar. El Señor quiere que entendamos que esto es parte de nuestra condición natural y está así establecida para que tú te conviertas en un buscador de la verdad. Nosotros tenemos que buscar la verdad de Dios. Nosotros tenemos que buscarla porque realmente para nosotros debe ser lo más importante en esta tierra. Y se da de esa manera para que tú muestres cuánto tú realmente deseas encontrarte con la verdad del Señor. El Señor dijo, por eso colocó la verdad, ¿cómo te diría? La colocó en un nivel muy especial y muy elevado. Él dijo, la verdad os hará libres.
Pero para poder encontrar la verdad, es necesario que tú comiences a enfrentar tus propias dudas. A veces las dudas pueden ser grandes, a veces las dudas pueden ser como un mar de situaciones que no logramos entender. Pero es a través de esforzarnos, a través de entender que aquello que estamos persiguiendo va a ser importante para nosotros. Creo que esa era la visión que tenía Tomás. Tomás quería realmente confirmar la verdad. Así como en aquel momento Gedeón se le presentó el ángel y comenzó a pedir señales. No porque no creía, sino que quería verdaderamente certificar que aquello era verdadero. Que aquel era un llamado para él a cumplir algo en el cual él no se sentía competente para hacerlo. Muchas veces nosotros no nos sentimos competentes. Nos cae la duda, nos angustiamos porque no nos damos cuenta que nosotros somos el producto de la acción creadora de Dios. Y entonces estamos nosotros pensando en nuestras impotencias en lugar de pensar que Dios nos puede potencializar. Por eso tenemos que entender las cosas como son para que no estemos juzgando a las demás personas. Hay un pasaje interesante en el versículo 22 de la carta de Judas que dice: a los que dudan, convéncelos. No está diciendo a los que dudan, señálalos. A los que dudan, simplemente sácalos de tu círculo de amistades. Sino que está diciendo que nosotros tenemos que procurar convencerlos. Y convencerlos quiere decir con la palabra de Dios, porque la única que no regresa vacía es la palabra de Dios. Tus argumentos, tus pensamientos, tus quereres, tus sentires, de pronto no dan la manera y la forma de poder convencer a alguien. Pero justamente el poder de la palabra está en que de manera sencilla digamos la verdad, y es esa verdad la que se abrirá camino en medio del mar de dudas que pueda haber en una persona. Por eso tenemos que mirar cuáles son las razones por las cuales nosotros dudamos. ¿Por qué nosotros realmente dudamos? A pesar de ser cristianos, a pesar de que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, ¿por qué nos cuesta tanto poder creerle a Dios? Y solamente creemos en Dios, pero a veces es muy difícil que le creamos a Dios. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, la primera que te puedo decir es que dudar no demanda esfuerzo. ¿Sabes? No tenemos que esforzarnos para poder dudar. Creo que una de las condiciones que están dentro de nosotros, nuestro orgullo, nuestro ego, hace que muchas veces nosotros pongamos en duda lo que otras personas están diciendo simplemente porque yo no la estoy diciendo. ¿Por qué la está diciendo otra persona? Y entonces tal vez yo comienzo a mirar a los argumentos y me parece que de pronto esos argumentos son demasiado fantasiosos y como no tengo la capacidad suprarracional para entenderlo, entonces simplemente yo declino que aquello sea la verdad. Y comienzo, me es más fácil dudar que comenzar a buscar la verdad. Buscar la verdad es arriesgarnos como este hombre. Este hombre se arriesgó delante de sus compañeros. Bueno, pero tú conoces el camino, pero yo no sé cuál es el camino. Y él no le importó que de pronto aquellos pudieran decir: Tomás es el más un poquito tarado, es el más un poquito lento para entender. Pero era preferible él pasar por ese momento que simplemente quedarse con esa duda. Por eso dudar es fácil. Es fácil porque las personas en su gran mayoría también dudan. La mayoría de la gente, mira cómo los refranes dicen: yo no confío ni en mis propios pantalones porque en cualquier momento de pronto hasta me dejan desnudo en la calle. Y eso es lo que está mostrando, es que nosotros somos, digámoslo de esta manera, una civilización de personas que dudamos el uno del otro. Nosotros no tenemos confianza en nada. Nosotros no tenemos confianza y más cuando nos estamos moviendo dentro de una marea de mentiras. Nosotros nos hemos acostumbrado a mentir y mentimos tan bien que parece verdad. Por eso es fácil que nosotros dudemos de las personas. A veces dudemos de los te amo, de los te quiero. ¿Cuántos te amo no se convierten en te odio? Por eso la duda cabe en nosotros porque no les demanda ningún esfuerzo. Simplemente llega de manera natural a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué también la duda? ¿Por qué dudamos? ¿Cuál es otra razón que nos lleva a dudar?
porque es parte de nuestra autoprotección. ¿Sabes? Es muy difícil que tú comiences a decir que Dios te va a dar, que va a hacer esto y lo otro, porque tú estás pensando que tal vez puedes llegar a quedar mal. Que simplemente si abres tu boca y comienzas a decir lo que Dios te ha dicho que digas, de pronto comienzas a pensar, ¿y qué tal si tal vez y si de pronto las cosas no salen así? Y cuando tú piensas de esa manera, simplemente estás dudando. Muchas veces dudamos. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con lo que Dios nos está diciendo. Porque la duda tiene cierto poder, porque es parte de nuestra naturaleza. Dios te creó así y me creó a mí así para que pudiéramos esforzarnos y convertirnos en buscadores de la verdad. De esa verdad que nos hace libres. Si las cosas fueran sencillas, si las cosas fueran fáciles, no tendrían ningún valor. Pero Dios quiere que nosotros seamos esforzados. Dios quiere que nosotros seamos valientes. Dios quiere que nosotros miremos a la capacidad que tenemos y a las características que tenemos y nos demos cuenta de que es necesario, que tenemos que cambiar muchas cosas. Y cuando encontramos eso de que tenemos que cambiar muchas cosas, será eso lo que nos dé el valor de poder buscar la verdad de aquello que tenemos que cambiar. La duda está allí. Es fácil. Y nosotros tratamos de protegernos. No queremos correr riesgo diciendo cosas que de pronto pensamos que no van a pasar. Nosotros dudamos también, mis hermanos, porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Sabes? Nosotros somos racionales. Todo lo racionalizamos. Nosotros somos de la tierra. Nosotros tenemos nuestra mente condicionada a las cosas naturales que nos rodean. Cuando hay algo sobrenatural, como en este caso una resurrección, nosotros tenemos que comenzar a cavilar. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con milagros que están de pronto mostrando por las redes sociales, y nos hemos encontrado con que algunos han sido un fiasco, que algunos han sido mentiras, que la gente ha hecho cualquier cantidad de trucos o de cosas, y todo eso mina la confianza que debemos tener para creer. Entonces, mis amados, nuestra naturaleza no está condicionada para llegar a conocer cosas que están por encima de nuestro entendimiento. El Señor lo dijo de esta manera: mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Mis caminos son completamente diferentes y distintos a tus caminos. Lo que quiere decir es que nuestra conformación, nuestra configuración mental no está preparada para creer ciertas cosas. Y entonces lo que va a surgir por naturaleza es nuestra duda. Hay muchas personas que están dudando todavía acerca de que lo que está en la Escritura es verdadero. Mucha gente está dudando de que el Señor haya resucitado. Y esa es parte de nuestra naturaleza. Pero el asunto no es quedarnos en que estamos pensando de esa manera. El asunto es que todo esto nos tiene que convertir en buscadores de la verdad. Hay muchos hombres que aparecen en la historia como personas que han puesto en duda las situaciones del Evangelio. Y se han puesto a investigar, y se han puesto a analizar, y se han puesto a buscar la verdad. Y luego se han convencido que todo lo que dice la palabra de Dios es certero. ¿Sabes? El problema está en que de pronto nosotros simplemente nos quedamos con la duda en lugar de poder buscar aquello que es la verdad de Dios. Pero hay otra cosa, hay otra situación que tiene que ver con la duda. Y es que la duda es altamente contagiosa. ¿Sabes? Es más fácil contagiarnos nosotros con las personas que dudan que nosotros a ellos contagiarlos, por así decirlo, de nuestra fe. Es más fácil que la gente que dude comience a mostrar esa duda, y la gente puede receptar mayormente, con mayor facilidad, esas dudas, porque estamos confeccionados para eso. Creo que en estos días tú te puedes dar cuenta en las redes sociales la cantidad de teorías de conspiraciones que se han escuchado. Que la vacuna sí, que no es una vacuna, que esto, que aquello, cualquier cantidad de argumentaciones. Y todas esas argumentaciones realmente no tienen ningún fundamento científico o válido, no tienen ningún fundamento de verdad, pero sin embargo es fácil que nosotros lo tomemos. Fácilmente estamos replicando cosas que nosotros no sabemos si son la verdad o son mentiras.
Simplemente las aceptamos. Y en medio de esta situación comenzamos a generar confusiones y por eso es que andamos en este mar de dudas. Ahora, yo creo que la pregunta que nos debe venir a nosotros en este momento es ¿cómo podemos nosotros vencer la duda? ¿De qué manera nosotros como cuerpo de Cristo podemos llegar como iglesia a vencer la duda? En primer lugar, realmente nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo y a su palabra. Tal vez tú puedes estar diciendo, no, es que yo soy cristiano, yo hice mi oración de fe, yo voy a la iglesia. Muchos de nosotros han podido hacer eso. Pero es muy diferente que nosotros nos acerquemos a Cristo para que Él nos ministre de su gracia y de su verdad. Creo que en este momento lo que nosotros vimos en la Escritura es que Tomás se acercó al Señor y tocó al Señor. Dios quiere que nosotros lo toquemos. Que en medio de estas dificultades, en medio de nuestras dudas cartesianas que tenemos, en medio de tantas cosas y confusiones que no entendemos, que no comprendemos, porque no logramos entenderlo, porque somos limitados, tenemos que acercarnos con mayor propiedad a Jesús. Tenemos que acercarnos más a Él. Tenemos que acercarnos verdaderamente a su palabra y que seamos como aquellas personas que vivían en Berea. Creo que tú recuerdas ese pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Berea y allí lo recibieron los bereanos. Pero estos bereanos tenían una condición muy especial. Pablo comenzaba a predicar el Evangelio, comenzaba a predicarle de un Cristo que había venido a traer perdón y salvación, que había muerto y que había resucitado. Ese era el mensaje. Y entonces dice la palabra que los bereanos, mostrando ser más nobles, todo lo que le decía Pablo, ellos los confrontaban con la palabra de Dios. ¿Tú quieres vencer tus dudas? Métete a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que coloca esa condición en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice claramente, categóricamente, que la única manera en que podemos agradar a Dios es a través de la fe. Y la fe viene por el oír. La fe viene a través de lo determinado y lo dicho por Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ella se hace carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Entonces la palabra de Dios, como una espada de doble filo, penetra a nosotros y discierne nuestros pensamientos y corta nuestras dudas y corta aquellas cosas que nosotros hemos creído o no creído y derrumba todo aquello para que se comience a levantar la verdad que nos hace libre. Si tú quieres vencer tu duda, entonces tienes que convertirte en una persona que estudia la palabra de Dios. ¿Sabes cómo nosotros somos? Somos perezosos de verdad. Nosotros vamos y escuchamos un sermón, nos parece hermoso y simplemente nos quedamos con ello, pero no estamos verificando. Muy pocos están verificando con la palabra de Dios si aquellos argumentos, si aquella verdad, si aquello que ha sido expuesto realmente coincide con lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos eliminar entonces las dudas, tenemos que acercarnos a Cristo verdaderamente pidiéndole que Él sea en nosotros. Nosotros no queremos simplemente aproximaciones religiosas. Nosotros queremos al Cristo de la gloria porque Él dijo que Él vendría a morar en nosotros. Ahora, a veces de pronto nosotros lo decimos simplemente como una expresión, simplemente como una frase, Cristo vive en mí. Pero ¿de qué manera se está mostrando en ti? El asunto es ese. Que nosotros tengamos tanta intensidad en la búsqueda de la verdad, porque Él es la verdad. Él es todo lo que tiene. La palabra dice que nos santificaran en la verdad. Su palabra es verdad y Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. Nosotros tenemos que buscar con ahínco, con deseo, esa verdad para que esa verdad anide en nosotros, para que esa verdad more en nosotros, para que esa verdad provoque lo que Dios quiere que nosotros podamos llegar a ser en esta tierra. Nosotros tenemos una condición natural y sabemos que podemos caer en una duda. La duda antes, por el contrario, se convierte para mí ahora en un puente. En un puente que me va a hacer a mí esforzarme por buscar la verdad de Dios. No por una verdad que entre en un oído y salga por otro. Una verdad que vive en mí. Una verdad que pueda reflejar lo que Dios ha determinado en esa palabra. Y entonces cuando yo vea reflejada esa palabra en mí,
yo no voy a dudar. La duda va a comenzar a escapar, la duda va a comenzar a irse hacia otro lugar, porque simplemente estoy fortalecido sobre lo que la palabra de Dios ha dicho. Estoy fortalecido en Cristo que vive en mí. Entonces, cuando tú de pronto tengas esas dudas que te están asaltando, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que hablarla con el vecino? ¿Tienes que hablarla con aquel? ¿Tienes que hablarla con otro? No, preséntate delante del Señor. Así como las presentó Tomás. Tomás es un ejemplo de que si nosotros tenemos algún tipo de duda, tenemos que presentárselas a Cristo. Tenemos que presentárselas al Señor. Si tú tienes una duda de cualquier naturaleza en tu vida, y te aseguro que debes tener cualquier cantidad de dudas, entonces este es el momento para que tú te acerques en oración, para que tú le digas: Señor, yo la verdad no entiendo esta situación, yo no entiendo esta circunstancia, yo no entiendo esto, yo no entiendo otro, y tenlo por seguro que con la misma paciencia que el Señor se presentó 8 días después delante de Tomás, lo que te está diciendo es que Él también se presentará delante de ti y aclarará cualquier duda que tú tengas. Dios quiere que nosotros veamos esto como un ejercicio, como un ejemplo. Él nos conoce, Él sabe cómo somos, Él sabe lo que nosotros sentimos, lo que nosotros sufrimos, cuáles son nuestras limitaciones. Pero Él desea que tú analices y veas esas limitaciones como un puente que te van a permitir cruzar hacia el otro lado y encontrarte con Jesús y comenzarle a preguntar todas aquellas cosas que no conoces, todas aquellas cosas que de pronto todavía te confunden. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué hago aquí en esta tierra? Muchas dudas de estas nosotros tenemos. Y la verdad, no podremos ser nosotros personas felices cuando estamos cargando un peso demasiado grande. Por eso, en medio de tus oraciones, quieres disipar tus dudas, comienza a preguntarle. Pero entiende una cosa: a veces el Señor prolonga su respuesta, no porque no quiera contestarte, sino porque quiere ver hasta dónde tú anhelas poder encontrarte con tu verdad. El Señor quiere que nosotros le anhelemos. El Señor quiere que nosotros busquemos denodadamente esa verdad que pueda caber en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Clama a Él, pídele, búscale, abre tu corazón, haz las preguntas que tengas que hacer. Yo estoy seguro que el Señor no se va a ruborizar por las preguntas que tú le hagas. Antes, por el contrario, Él te va a responder con todo el amor que hay en Él para poder despejar cualquier duda que tú puedas sentir. Tú quieres disipar la duda, entonces tienes que comenzar a decidir creer a pesar de que la duda te asalte en tu mente. ¿Sabes? Nosotros tenemos una capacidad de decisión. Y la fe no quiere decir que nosotros lo entendamos todo. Hay momentos en que tenemos que dar pasos de fe. Hay momentos que tenemos que dar saltos de fe. Hay momentos en que nosotros no entendemos, pero dentro de nosotros hay algo que nos está impulsando, que nos está diciendo que tenemos que hacer aquello. Es el Espíritu de Dios que se mueve en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Hay momentos en que tenemos que dar esos pasos de fe. Y cuando venga la duda del tal vez si de pronto sí o si de pronto no, nosotros podemos decidir. Nosotros decidimos si creemos o dudamos. ¿Sabe? Esto es lo maravilloso que Dios ha colocado. Por un lado está la debilidad de nuestra duda, pero por otro lado está la fuerza que nosotros tenemos para decidir si aceptamos esa duda o simplemente la rechazamos y creemos aun cuando no entendamos. ¿Tú te acuerdas de aquel caso de Abraham? ¿Sí recuerdas el caso de Abraham? Abraham tenía sus dudas. Tan era así que no le dijo nada a Sara cuando salió con su hijo. Él tenía en su mente que Dios podía hacer algo. Él tenía en su mente que podía hacer algo el Señor. Y él simplemente se arriesgó y dio un paso de fe. Y por eso fue constituido y considerado el padre de la fe. Nosotros, cuando vencemos nuestra duda, entonces nuestra fe se pone más fuerte. Entonces nuestra fe se coloca más sólida. Y en este tiempo, por lo que estamos pasando, mis hermanos, nosotros necesitamos afianzar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si Él dijo que estaría con nosotros todos los días, es porque va a estar todos los días con nosotros. Si Él dijo que nos va a guardar de todo mal, es porque nosotros nos va a guardar. Y aunque veamos situaciones delante de nosotros incómodas, nosotros sabemos que el Señor cumplirá su palabra porque hemos decidido creer a lo que dice su palabra. Amado, simplemente la duda te está retando.
a que te conviertas en un buscador de la verdad, a que puedas darte cuenta que llegar a la verdad no es fácil, porque primeramente te tienes que vencer a ti mismo. Tienes que vencer tus pensamientos, tienes que vencer tus análisis, tienes que vencer tu pobre limitación mental. Nosotros tenemos una pobre limitación mental y está condicionado de esa manera para que podamos entender que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos depender de Él. Cuando yo entiendo en mi razonamiento que soy limitado, y que soy limitado porque simplemente es una condición que Dios determinó, no es un accidente, me doy cuenta entonces que cualquier cosa que esté presentándose delante de mí con un argumento de duda, simplemente aquello me está indicando que tengo que buscar aquel que es el camino, la verdad y la vida. Tengo que buscar entonces la verdad donde debo buscarla, y no puedo buscarla en cualquier biblioteca, no puedo buscarla en cualquier persona, solo en Jesucristo nuestro Señor. Por eso el mundo camina como camina, por eso estamos tan confundidos, porque nosotros buscamos la verdad en nosotros mismos, que estamos llenos de delitos, que estamos llenos de contradicciones, que estamos llenos de dudas, que estamos llenos de incertidumbres. Solo Jesús es el que tiene la verdad. Y esto no te lo digo como una manera religiosa. Esto te lo digo porque esa es la verdad. Él es la verdad. Ante la duda, tenemos que buscarle. Él buscó a Tomás. Él te quiere buscar a ti. Y te quiere buscar si tú le dices a Él que tienes dudas en tu corazón. Tomás expresó lo que sentía. ¿Sabes? Tomás fue un hombre honesto. Un hombre que dijo lo que sentía. A veces nosotros callamos por vergüenza. A veces no decimos lo que realmente sentimos. Y estamos cargando con lo mismo. Y estamos caminando hacia lo mismo. Y estamos sintiendo lo mismo. Porque no aceptamos lo que se está moviendo dentro de nosotros. El Señor te quiere decir a ti hoy, este es el día en que tú puedes decirle al Señor, yo quiero, Padre, que tú aclares todas mis dudas. En este día te lo pido, Señor. Te invito para que ores conmigo, para que te unas en esta oración. Padre bueno, gracias te doy por todas tus misericordias. Gracias porque tu verdad me hace libre. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que la duda, Señor, no es mala, siempre y cuando no la alimente. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú caminas a mi lado como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú tienes revelación para aquellos que tienen hambre de la verdad. Señor, y nosotros deseamos que tú nos llenes de tu verdad. Nosotros deseamos, Señor, que tú derrames tu verdad en nuestro corazón para que podamos caminar conforme tu deseo. Ayúdanos, Señor, a comprender las situaciones que está viviendo el mundo en este momento. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas, pero por encima de entender o no entender, que podamos mantenernos firmes sabiendo, Señor, que tú reinas, que tú gobiernas y que tú tienes la historia de la humanidad en tus manos. Nosotros en ti descansamos plenamente y te damos gracias, Señor, porque hoy, a través de este medio, nos hemos podido reunir en el nombre de Cristo. Y donde estamos reunidos 2 o 3 en el nombre del Señor, allí está el Señor y envía bendición. Gracias te doy, mi hermano, por estar hoy reunido conmigo. Le pido al Señor para que te bendiga. Le pido al Señor para que te guarde. Le pido al Señor para que esté contigo. Le pido al Señor para que obre esos milagros y toda promesa que te ha dado se cumpla en ti. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios, para que la paz de Jesús y para que la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. El Señor bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días estaremos nuevamente reuniéndonos para que podamos compartir la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Que toda duda de tu corazón sea quitada y que la verdad de Dios prevalezca y permanezca en ti para siempre. Buen día, mi hermano. Que el Señor te guarde. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.